Seguimos tras la historia de la realeza europea. Hoy les hablaremos de una emperatriz cuya historia se hizo muy popular gracias a la actriz Romy Schneider, quien en la década del 50 del siglo pasado protagonizaría una trilogía en la que se contaba su vida, una vida idílica llena de fiestas, alegría y glamour, pero nada más lejos de la realidad. Su matrimonio fue concertado y durante su vida sufrió la pérdida de 2 hijos que la sumieron en una total depresión. La vida de Elizabeth de Baviera, mundialmente conocida como Sisi. Elizabeth de Baviera, la emperatriz del Imperio Austrohúngaro, fue la hija del duque Maximiliano José de Baviera y de la archiduquesa de Austria Ludovica de Baviera. Nació en Múnich el 24 de diciembre del año 1837, pero creció en Hohenfels, a orillas del lago Starnberg, libre y feliz, siempre en contacto con la naturaleza y en un ambiente desinhibido con el resto de sus hermanos, lo que condicionaría el carácter de la futura emperatriz. Al hablar de Elizabeth de Baviera, es indispensable hablar acerca de su vida luego de su matrimonio con el emperador Francisco José. Elizabeth y Francisco José se conocieron en la localidad austriaca de Innsbruck en el año 1848. Ella tenía entonces 11 años y él 18, y aún no era el emperador del Imperio Austrohúngaro. Cuando Elizabeth cumplió los 15 años, volvería a encontrarse con Francisco José, que ya era el emperador. Sofía, la madre del joven, que era hermana de la madre de Elizabeth, llevaba tiempo buscando la esposa a su hijo, pero ninguna le acomodaba. Entonces pensó en una de sus sobrinas de Baviera, específicamente en Helena, hermana de Sisi. Y ella y su hermana Ludovica prepararon una reunión entre los jóvenes, en la cual ellas estarían presentes, por supuesto. Y ocurrió lo inesperado. Francisco José enloqueció de amor por Sisi y decidió que se casaría con ella a pesar de las objeciones de su madre Sofía. Cuentan que Sisi no recibió la noticia con agrado y que incluso lloró mucho el día que le comunicaron la noticia de su posible matrimonio con el emperador. Pero era impensable rechazar al mismísimo emperador de Austria. Después de un fugaz noviazgo en el que Francisco José visitó personalmente varias veces a su prometida en Baviera, Elizabeth partió de Múnich el 20 de abril de 1854 y el 24 de abril se realizó el matrimonio en la iglesia de los Agustinos de Viena. Ese día hubo varios eventos y recepciones, y la joven estaba tan cansada y angustiada que el matrimonio solo se consumaría pasados 3 días. La joven Elizabeth se había criado lejos de los protocolos de la corte y tendría grandes dificultades para adaptarse al estricto protocolo imperial. A pesar de esto, parece que el matrimonio mantuvo unas relaciones, si no muy cordiales, al menos correctas, a pesar de las enormes diferencias de carácter y modos de afrontar la vida entre ambos cónyuges. Elizabeth sentía gran amor por los animales de compañía, por la lectura. Leía autores como Friedrich Hegel y el poeta Heinrich Heine y tenía una gran capacidad para los idiomas, de los cuales dominaba el inglés, el francés, el alemán y el húngaro, y también conocía el griego antiguo, que aprendió para leer a los clásicos. Era amante del aire libre, de los viajes. Aseguran que acostumbraba a caminar varias horas al día. Su amor por la cultura griega clásica la llevó a construir un palacio que sería conocido como el Aquilón en la isla griega de Corfú y que tiene como tema central en su decoración al mítico héroe Aquiles, y donde una estatua del héroe es la pieza principal de los jardines del palacete.
También se ha dicho que estaba obsesionada con el cuidado de su cuerpo y su belleza. Toda su vida llevó el pelo muy por debajo de la cintura y no permitía que se lo cortaran. Apenas comía, no permitía que la fotografiaran y tampoco que ningún extraño se le aproximara. Las relaciones con su tía y suegra Sofía fueron imposibles desde el primer momento. La madre del emperador se arrogaba el derecho de educar a sus nietos, casi como si fueran de su propiedad, algo con lo que Elizabeth no estaba dispuesta a transigir, porque se trataba de sus propios hijos y porque era radicalmente opuesta al estilo de vida de la familia imperial. Fue de todos conocida la simpatía mutua entre la emperatriz y el pueblo de Hungría, y en una ocasión, cuando la situación en Hungría estaba tensa por los deseos de independencia de los húngaros del imperio, el emperador Francisco José decidió hacer un viaje a ese país, acompañado por su esposa. Elizabeth decidió que sus dos hijas, Sofía y Giselle, que tenían 2 y 1 año respectivamente, los acompañaran en el viaje a Hungría. A lo cual la abuela Sofía se opuso rotundamente, pero Elizabeth insistió y Francisco José aprobó la decisión de su esposa, a pesar de la férrea oposición de su madre, quien por una parte creía que las niñas no debían perder ni un solo día de su educación, pero por otra también porque no aprobaba las reclamaciones de los ciudadanos húngaros. Desdichadamente para la emperatriz, las niñas cayeron enfermas y solo Giselle logró vencer la enfermedad. Su hija, Sofía, moriría el 29 de mayo del año 1857, lo cual sumió a Elizabeth en una gran depresión. Como podrán imaginar, las relaciones entre suegra y nuera se hicieron insostenibles. La emperatriz madre no necesitaba más que aquella desgracia asociada a las evidentes simpatías de Elizabeth por Hungría, por lo que tras la muerte de la niña consiguió que a Elizabeth se le retirara la custodia del resto de sus hijos, de Giselle y también la de los hijos que luego vendrían, Rodolfo y María Valeria. La emperatriz no se mantenía al margen de los asuntos de Estado. En ese momento, Hungría, aunque estaba integrada al imperio, luchaba por recobrar sus privilegios ancestrales, y Elizabeth sentía simpatía por los rebeldes aristócratas. Su deseo de conocer en profundidad el país y su cultura la llevó a contratar como lectora a Ida Ferenczi, una joven húngara que se convertiría en su mejor amiga, y es a través de ella que Elizabeth conoció a Gyula Andrássy, un coronel del ejército magiar, y entre ellos nació una profunda amistad. La emperatriz se convertiría en la Dalí de la causa húngara, lo que a su vez le atrajo la decidida enemistad de la corte vienesa. Sería Elizabeth de Baviera quien logró mantener Hungría unida al imperio austriaco. Es así que en el año 1866, cuando los ejércitos prusianos avanzaban hacia Viena, Elizabeth decidió refugiarse en Buda, en la parte occidental de la capital de Hungría, Budapest, situada en la orilla derecha del Danubio, junto con sus hijos. La confianza demostrada por la emperatriz al buscar protección en territorio húngaro fue la que frustró cualquier plan de insurrección, y poco tiempo después Andrássy y el emperador Francisco José negociarían los términos para que el territorio magiar recobrara su condición de Estado constitucional y que se configurara el Imperio Austro-Húngaro. 2 estados soberanos con regímenes y gobiernos distintos, pero unidos bajo una sola corona. Y es así como el 8 de junio del año 1867, Francisco José y Elizabeth fueron coronados reyes constitucionales de Hungría, en la iglesia de Nuestra Señora de Budapest, y el pueblo húngaro les regaló un castillo en las inmediaciones de la capital, y fue allí donde un año después nació la última de sus hijas, la archiduquesa María Valeria.
Su único hijo varón, Rodolfo, cuya formación como heredero fue de carácter casi exclusivamente militar, sería obligado a abandonar el hogar siendo todavía un niño, perdiendo definitivamente la compañía y el afecto de su madre. El joven sufría una estricta educación militar que derivó en un debilitamiento de su salud y en una evidente decadencia física, lo que hizo que su madre interviniera, logrando mejorar en algo la situación de Rodolfo. Pero ya el daño estaba hecho, y si algo había aprendido Rodolfo era a encerrarse en sí mismo. En el año 1881 se concertó la boda de Rodolfo con Estefanía de Bélgica. La boda se realizó el 10 de mayo del año 1881 en Viena, y la forzada relación se mantuvo a duras penas hasta el nacimiento de su primera y única hija, que por ser mujer no tendría derecho a heredar el trono del imperio. Pronto se habló de divorcio. Mientras tanto, Rodolfo se consolaba con sus amantes. Y en el año 1888 apareció María Bexera, una baronesa húngara con la que Rodolfo mantendría una relación extramatrimonial, pero que terminó en tragedia, pues el 30 de enero del año 1889 aparecieron los amantes muertos en un pabellón de casa propiedad de Rodolfo en Meyerling. Nunca se ha permitido conocer lo que realmente ocurrió entre los muros de aquel pabellón de casa. Algunos lo llamaron suicidio y otros asesinato. Tras la muerte de su hijo Rodolfo, Elizabeth se convirtió en la sombra de sí misma y acusó a la corte vienesa de ser la causante indirecta de la muerte de su hijo. Abandonó la corte vienesa vestida de negro riguroso, un color que desde entonces ya nunca abandonó, sumida en una profunda depresión. Y entonces se dedicó a viajar frenéticamente, sin rumbo alguno, siempre escondida tras un gran abanico, un velo o bajo un seudónimo, que la hacía creer que así pasaba desapercibida, y no se dejaba fotografiar. Y sus visitas al Palacio Imperial de Habsburg fueron escasas, pero sí mantendría con su esposo una nutrida correspondencia, a través de la cual se evidencia que las relaciones entre ellos evolucionaron a un tono afectuoso, a pesar del tiempo, la ausencia y la distancia. El día 10 de septiembre del año 1898, Elizabeth se encontraba en Ginebra y caminaba junto al lago Léman hacia un embarcadero. Se disponía a tomar el ferry que iba a llevarla a la localidad de Montreux y tropezó casualmente con otro pasajero. Sintió un fuerte golpe en el costado y una vez en el barco se desvaneció. Murió aquella misma tarde. El supuesto viajero atolondrado que se había cruzado en su camino era en realidad un anarquista italiano llamado Luigi Lucchesi y le había clavado un estilete muy cerca del corazón. La emperatriz había expresado en su testamento su deseo de, tras su muerte, descansar en el Aquilón, en su amada isla de Corfú, pero tal deseo fue ignorado. El emperador Francisco José ordenó que su cuerpo fuera llevado a Viena y depositado en la cripta de la iglesia de los capuchinos. Allí descansa, en la misma Viena a la que nunca amó y que nunca la comprendió.